Recibimos a Constanza Lastape, que va a charlar con nosotros un ratito en esta mañana, especialista en ginecología, obstetricia, bueno, y con un poco de nervios también, hay que decirlo porque está un poco nerviosa para el comienzo. Constanza, ¿cómo te va? Buen día, bienvenida. Andás? ¿Todo bien? Buen día, todo bien. Bueno, primero muchas gracias por haberte tomado el tiempito, porque entendemos que estás como en un descanso, en un receso, en unas pequeñas vacaciones, ¿no? Pequeñas vacaciones, sí, del hospital. Bueno. Me gusta, sí, de cada tanto, viste, con los chicos y Claro. todo eso. Me saco un descanso, así que bueno, pero bueno, me tomé un ratito y vine, gracias por invitarme. Por favor, que un descanso que es necesario aparte, ¿no? Cuando uno tiene chicos y demás, Sí. se genera esa situación. Sí. Constanza, ¿por qué elegiste esta carrera? La carrera... Sí, y la especialidad también, claro, la ¿no? especialidad. Empecemos por la carrera. En realidad fue un poco, no de casualidad, no fue de casualidad, pero yo había elegido otra cosa. En el último año del secundario había elegido contabilidad, nada que ver. Yo había hecho durante el secundario la orientación de gestión. Empecé el ingreso en Tandil, ir a la UNICEN, y bueno, en medio del curso de ingreso quedé embarazada de mi primer hijo. Así que bueno, ya sabía que a Tandil no iba a poder ir a estudiar. La medicina siempre fue como que estuvo ahí, como claro, que siempre, claro. Había pero nunca algo había algo que me gustaba, pero nunca lo tomé como opción real. Bien. ¿No? Nunca me lo planteé realmente como opción de profesión. Y bueno, cuando supe que no iba a poder estudiar esta contabilidad, digo, bueno, me tuve que quedar acá en la ciudad, digo, bueno, ¿qué puedo...? En realidad lo primero que pensé fue, bueno, lo hablamos con mi pareja, voy a tener que empezar a trabajar, voy a tener que empezar otro tipo de vida. Y mi marido me dijo, no, dice, estudiate algo. Dice, yo voy a trabajar, vos estudiá algo, aprovechá. Y bueno, y ahí empecé a buscar carrera y vi que acá en Olavarría estaba medicina. Así que dije, ¿por qué no? Y arranqué. Sin muchas expectativas, porque bueno, con un chico Claro, es difícil. tal cual. Pero bueno, arranqué y acá estoy y bueno, me encantó, obviamente, siempre me gustó. Igual siempre tuve también contacto, mi abuela era enfermera, mi tío era enfermero, y escuchar esas experiencias y esas cosas que por ahí a veces traían a mi casa, viste, uno siempre cuenta cosas, sí, a mí me encantaba. Pero bueno, nunca me lo había planteado como opción real hasta ese momento en el que tuve que decidir, bueno, me quedo acá, ¿qué hago? Y arranqué. Bueno, y me gustó. Y ahí me vas, encanta, lo amo. Y ahí Sí, vas, obvio. ahí vas, me metí de lleno con este mundo. Bueno, Sí. Un mundo que obviamente tiene mucho de controles, ¿no? Para la mujer. ¿Cuáles son esos controles fundamentales que debe hacerse la mujer y cada cuánto tiempo? Bien. Controles fundamentales para la mujer. Bueno, justo ahora estamos en la previa del Octubre Rosa, llamamos que es el mes de concientización del cáncer de mama. Es fundamental que todas las mujeres, sobre todo a partir de los 40, se hagan una mamografía. Se recomienda anual. Después hay ciertas situaciones en las que tal vez la mujer debería empezar antes. Por ejemplo, si tiene un familiar de primer grado, llamamos abuelas, padres, hermanos con un antecedente de un cáncer de mama, deberían empezar un poco antes. Ajá. Pero en general, para la población general, a partir de los 40, una mamografía todos los años, y el PAP y la colposcopía. Claro. Fundamental para prevención de cáncer cervicuterino, de cáncer de cuello de útero, y para diagnóstico temprano de cáncer de mama. Claro. ¿Toman conciencia las mujeres, Constanza, en eso? Porque a veces cuesta, ¿no? A veces cuesta, sí. Sí, acércate un poquito el micrófono. Si querés, perdón, Constanza. sí. A veces cuesta, hay mucho miedo, hay mucha desinformación. Yo por lo menos lo que veo, muchas personas no se hacen la mamografía por miedo a que les encuentren algo. Vos sabés que es muy frecuente eso. Miedo al estudio en sí, tienen miedo, no sé, está ese mito de que la mamografía duele, de que es terrible, y la verdad es que no. Y escuchamos mucho también esto del miedo a que te encuentren algo. Pero es justamente lo que uno busca, ¿no? Encontrarlo, sobre todo encontrarlo temprano. Temprano, ¿sí? claro, Porque lo fundamental del cáncer de mama es que si uno lo diagnostica, cuanto más temprano se diagnostique, mejor, más posibilidades de curación. Y bueno, y la forma de encontrarlo temprano es con la mamografía, porque al principio no hay ningún síntoma, una no se palpa nada, simplemente se encuentra haciendo la mamografía. Claro. Y con esa mamografía, encontrándolo a tiempo, hay muchísimas chances, un 90% de probabilidad de curación. Claro, que es un porcentaje muy alto, ¿no? Es muy alto. Muy alto. Cuando se encuentra, ya te digo, en estadios tempranos. Así que es fundamental la mamografía. Claro. Y ya te digo, anual a partir de los 40. Bien. Y el PAP y la colpo también fundamental, eso para prevención de cáncer de cuello uterino. Bien. Lo que tiene el cáncer de cuello uterino, que a veces no se sabe, es que antes de llegar a ser un cáncer de cuello uterino, muchos años antes, empiezan lesiones como precancerígenas, digamos, ¿no? Lesiones que todavía no llegan a ser un cáncer, pero tienen el potencial de serlo. Si uno Bien. encuentra esas lesiones cuando todavía no llegan a ser un cáncer,
se encuentran, se controlan si hay que controlarlos, se sacan si hay que sacarlas y listo. Bien. ¿Hay algún síntoma que pueda dar? No, eso no. Esas lesiones precancerígenas se ven con la colposcopía. Claro. Cuando uno va y las busca. Claro, por eso es tan importante que estén las mujeres. Por eso es fundamental el control. Claro. ¿En chicos jóvenes se está dando también esta constancia o no? Sí, muchas mujeres jóvenes. De los dos, hemos visto el cáncer de mama es más frecuente a mayor edad, pero sí hay chicas jóvenes también. Y cáncer de cuello de útero estamos viendo, bueno, yo trabajo también en el Hospital de Oncología y hemos visto muchas chicas jóvenes entre 20 y 30 años, 30 y pico, con cáncer de cuello. ¿Tiene un porqué? Digo, hay una... Para que se desarrolle el cáncer de cuello tiene que estar sí o sí lo que es la infección por HPV, que es un virus de transmisión sexual. Muchas veces el no uso de preservativo, las relaciones por ahí con varias con más de una persona, claro. Con más de una persona, sobre todo sin protección, pueden ser un factor de riesgo. Así que, bueno, fundamental el control. Y el control, por lo general, los ginecólogos en nuestros consultorios tenemos como un consenso general que 1 o 2 años después de la primera relación sexual se arrancan con los controles. Claro. Así que desde muy jóvenes ya hay que empezar a hacer los controles justamente para esto. Porque hemos visto muchas veces uno piensa, bueno, cáncer, no sé, a veces se piensa en personas más grandes y no, hemos tenido, ya te digo, gente, tampoco es para asustar, pero sí para concientizar. Exactamente. Hemos tenido chicas jóvenes alrededor de 30 años con enfermedades bastante avanzadas incluso. Claro. Así que sí, fundamental el control. Constanza, como ginecóloga, recién hablabas un poco de eso también, digo, ¿estás notando que hay un inicio más temprano en la sexualidad en las chicas? Sí. Sí, es habitual, alrededor de los 12, 13, 14 años ya están iniciando. Eso es lo habitual. Qué bárbaro, entre los 12 y los 14 vemos mucho. ¿Se están quemando etapas? Sí. Y bueno, uno lo ve también, qué sé yo, no sé, por ahí en las chicas cada vez más jóvenes, saliendo a boliches y... No quiero ponerme tampoco en ese lugar de... Bueno, pero está bien. Pero bueno, sí, lo vemos. Sí. Bien, perfecto. Bueno, fundamental, hablar obviamente, ¿no? De tener contacto, más allá de con la madre o ese ser querido que una chica, entiendo, puede tener como una parte cómplice, el contacto con la ginecóloga es fundamental. Sí, fundamental eso, los controles. Uno obviamente no nos juzga ni nada. Sí, esto de empezar a hacer los controles. Todos los años, no tener miedo, ir, consultar. Obviamente ante cualquier síntoma, cosa también, ir y consultar. Existe mucho lo que es la automedicación, eso lo vemos también mucho. Chicas, el otro día lo hablábamos con unas colegas, esto de la automedicación, cualquier síntoma, cualquier cosa, vas a la farmacia y te compras un ovulito, una pastilla, y tal vez estás enmascarando cosas un poco más graves. Claro. Entonces también esto, no tener miedo a ir y consultar. Por cualquier cosa, por lo que sea. Cualquier cosa, cualquier síntoma, antes de ir y me automedicar y tomar una pastilla y ir y consultar. De última te quedas tranquilo y decís, bueno, no es nada, o era una pavada. Pero bueno, ante la duda consultar, porque siempre puede ser algo más y bueno, y uno enmascara. Claro, tal cual. O retrasás el diagnóstico. Claro. Pero bueno, es fundamental esto, que profesionales aparezcan en los medios, que den un poco de información, sacar, derribar esos mitos, ¿no? Que por lo general se generan en la sociedad y que terminan después en una mala información y el no accionar a tiempo, básicamente. Bueno, se va a venir con referencia a eso una serie de campañas, ¿no? Que tienen ahí ustedes iniciadas. Sí, en el marco del Octubre Rosa estamos organizando varias, por un lado la campaña. Este año por ahí tiene la particularidad de que nos juntamos varias instituciones, todas las actividades que se proponen en el marco del Octubre Rosa lo estamos haciendo en conjunto con el Hospital Municipal, Oncología, APS, Ola Rosa y la ALSEC. Lo principal por ahí van a ser las campañas de control de salud, donde se van a permitir esto, que las mujeres vayan y se haga el PAP, la colposcopía y la mamografía. Bien. Se van a dar turnos específicos, después van a publicitar por redes sociales días y horarios de atención en cada lugar, donde las mujeres pueden ir y sacar un turno, y se van a hacer la mamografía a corto tiempo. Incluso estaban organizando para poder ir, haces la consulta, te hacen el examen físico, el PAP, la colpo, salís de ahí y te vas a hacer la mamografía. Entonces eso también facilita. Claro. Así que bueno, eso. Y después otras actividades, hay una caminata que organiza... el ALSEC con Ola Rosa también,
Una caminata que se basa en el Parque Helios de Severri, donde nosotros con Ecología vamos a estar con un stand repartiendo folletería. Después de la caminata vamos a hacer, para quien se quiera quedar en nuestro stand, un taller de mitos y verdades sobre el cáncer de sobre el cáncer de mama. Así que bueno, hay varias actividades programadas para octubre. Bueno, también está la charla de Copeletri que desde el ALSEC organizan. También van a hablar un poco del abordaje interdisciplinario del cáncer de mama. Hay varias actividades propuestas, después van a ir circulando por redes sociales bien los días y horario para que la gente se sume. Claro, espectacular que se aproveche esto, ¿no? Digo, que la gente pueda ir a hacerse, obviamente, los controles correspondientes y demás. Bueno, y en cuanto a la obstetricia, porque también tenés esa línea, ¿no? De estar ahí. Bueno, ¿y cómo te llevas con eso? Bien, muy bien, me encanta. Creo que es de lo que hago lo que más me gusta. Es lo más sacrificado. Sacrificado en el sentido, un trabajo de parto son las 2 de la tarde, 3 de la mañana y vos te tenés que levantar e ir. Pero bueno, es muy gratificante, es la parte que más me gusta, la obstetricia. Claro, bueno, ¿cómo? ¿Estás en el acompañamiento completo de la embarazada? Sí, de los primeros controles, todo el embarazo, el nacimiento y bueno, y después el posparto inmediato por lo menos también. Hacemos el acompañamiento. ¿Qué opinión tenés como profesional sobre los partos respetados? ¿No? Me parece bien, siempre que sean institucionalizados. Bien. No eso del parto en casa, eso mucho no. Que por ahí, viste, algunos famosos medio como que ponen eso, ¿no? Sí, un poco del parto en casa no, sí que sea respetado en la institución, que la mujer elija, me parece muy bien, que pueda estar acompañada, que las intervenciones que se hagan sean consensuadas con la paciente, obviamente siempre y cuando no se necesite una intervención realmente para resguardar la salud de la mamá y el bebé, ¿no? Claro. Pero sí, intentamos hacer lo más respetado posible, obviamente, ese momento. Bien. Siempre respetar las decisiones de la madre, siempre un poco también se consensúa. Intentamos hablarlo antes, durante los controles, siempre consensuar, bueno, a ver vos qué querés, qué esperás de ese momento. Y vamos consensuando así, claro, ¿no? que Para que sea el momento más, obviamente, es un momento muy importante en la vida de la mujer, claro. E intento acompañar desde ese respeto también, ¿no? Claro, es algo que se puede planificar mucho, pero que después, digamos, el niño, ¿no? Tal cual, después decide. pasan cosas y sí. Pero bueno, lo que intento más que nada es que la madre se sienta acompañada, que se sienta respetada, que se sienta escuchada. Y esto, en la medida en que se puedan respetar sus deseos para ese momento tan importante, obviamente lo hacemos. Claro, dentro de los deseos de las nuevas mamis o de esta nueva manera de dar a luz, aparece mucho como la situación de evitar el parto natural por todos los, ¿no? Sí. Entiendo que pasa eso y va mucho a la parte de la cesárea. La cesárea electiva. Sí, ¿cómo ves eso? ¿Te gusta más sos, digamos, de un parto natural, de llevar eso? Yo soy muy pro parto, a mí me encanta y me encantaría que todas las mujeres puedan tener su parto. Obviamente, si hay una mujer que a mí me plantea, yo siempre igual lo charlo. Cuando empezamos a hablar de esto, bueno, a ver, vos qué esperás para ese momento, qué pensaste, cómo querés que sea tu nacimiento, si querés un parto, si vamos por la cesárea, cuando me plantean, no, yo quiero una cesárea porque tengo miedo, porque, bueno, a ver, ¿por qué? Intentamos charlarlo, intentamos derribar miedos, las incito a que hagan el curso de parto, que sirve muchísimo para prepararlas. Y si después de todas esas charlas y todo eso me siguen diciendo, no, yo quiero una cesárea, obviamente se respeta. Pero bueno, intento derribar, porque muchas veces una quiere una cesárea por miedos que después son infundados, o por ahí pasa mucho esto de la mujer queda embarazada y empieza a recibir toda la información. La abuela, ay, a mí me pasó esto, ay no, porque a mi vecina le pasó esto, ay no, porque no sabe lo feo que es el parto, y muchas veces la decisión se basa en esos comentarios que muchas veces son infundados, o en miedos infundados. Entonces, bueno, intento derribar eso. Y si después de charlarlo y hablarlo me sigue diciendo, no, mira, yo no quiero, tampoco voy a obligarlas a tener un parto, ¿no? Obviamente se respeta. Bien. Pero bueno. Entiendo que el parto natural tiene beneficios. Obviamente, sí, la recuperación es maravillosa. Obviamente el trabajo de parto es difícil, ¿no? No te voy a mentir, no es fácil. Hay que estar preparada psicológicamente para transitar un trabajo de parto, hay que estar acompañada. Es muy difícil pasar un trabajo de parto para alguien que no lo quiere, porque es un momento difícil, pero la recuperación es maravillosa. Nace el bebé y ya está, y a las 2 horas estás parada como
También hay muchas experiencias también, ¿no? Hay mujeres que te van a decir, no, yo después del parto estaba destruida, pero en general la recuperación es mucho mejor. Una cesárea no deja de ser una cirugía, con una entrada a quirófano, con una anestesia, con sus riesgos, con la recuperación después, que lleva un tiempo. No es que de la cesárea te levantás y a la semana estás espléndida. Hay mujeres que tienen la suerte que sí, muchas no. La recuperación de la cesárea lleva incluso meses, no es que en una semana estás. Claro. Es una cirugía grande. Grande. Sí, es una cirugía importante. Así que bueno, pero bueno, obviamente todo esto es algo de lo que hablamos muchas veces cuando surgen estas dudas. Pero bueno, termina siendo un poco elección de la paciente. Claro, que vaya por ese lado, ¿no? Pero siempre entonces, de alguna manera, pregonando el parto natural, siempre. ¿no? Lo que conocemos como el parto natural. Eso es lo ideal, sí. Fue fundamental ahí. Siempre eso, sí. Y el embarazo múltiple, ¿se está dando mucho en la barriga el embarazo múltiple o no? Yo personalmente no he tenido gemelares, no sé mis colegas si han tenido... se da, pero yo hace mucho que no controlo y que no tengo un embarazo gemelar. Sí, pero sí se da. Qué bárbaro eso. Yo por suerte, yo no he tenido, no, por suerte no, pero yo no he tenido últimamente, pero sí se da. Sí, hay. Qué bárbaro. Bueno, a ver, tengo tanto porque me había anotado un montón de cosas para no olvidar nada, pero obviamente también tenemos que dejar ir en algún momento, si no tenemos que estar toda la mañana. Pero bueno, básicamente para las mujeres fundamental control. Mujeres, por favor, háganse los controles que corresponden, que son fundamentales. Reiteramos, si querés, Constanza, un poquito eso. Los controles fundamentales y a partir de qué edad tiene que arrancar con ello. Y fundamental el control de el PAP y la colposcopía, una vez al año. En realidad después, bueno, esto obviamente hay que hablarlo también con el médico, pero bueno, inicialmente anual. Nosotros los ginecólogos pregonamos un poco esto de 1 o 2 años después de la primera relación sexual, ya arrancar con los controles. Lo ideal sería también que cualquier mujer que empieza a menstruar, las adolescentes, ya hagan su visita al ginecólogo para conocer, para charlar, para hablar de anticoncepción. Esto también es un tema muy importante, sobre todo en las adolescentes, para prevenir los embarazos no intencionales. Así que por ahí eso, empezar ya desde la primera menstruación a hacer una visita, aunque sea al ginecólogo. Y después, 1 o 2 años después de la primera relación sexual, los ginecólogos arrancamos con el PAP y la colpo y la mamografía, la población general a partir de los 40. Claro. Después hay situaciones especiales que, bueno, se hablan con el médico, ¿no? Bueno, era otra de las preguntas que tenías para hacerte, el comienzo de la menstruación, ese cambio, ¿no? Que se da también en las chicas, que bueno, ¿cómo se acompaña ese momento? Si es que se puede acompañar, digamos, desde la familia. Es eso, acompañar, mucha charla, se empieza a hablar de lo que es anticoncepción, bueno, desde los cuidados de la higiene íntima, bueno, todo lo que es cómo se maneja la menstruación, hablamos un poquito de los cambios que se producen en el cuerpo. Es mucha charla la primera consulta. Se le da más que nada al adolescente información. Claro. Y hablamos mucho de esto, yo aparte soy re hincha con el tema anticoncepción. Anticoncepción y prevención de enfermedades de transmisión sexual también. Claro, bien. Ya se empieza a hablar de esto, mucho el uso del preservativo. Yo soy muy hincha también, les digo a todas, bueno, el preservativo, les quemo la cabeza con eso. Es que tiene que ser fundamental porque hay mucha infección de transmisión sexual. Claro. Mucho. Así que bueno, también un poco para prevención de eso. Y en cuanto a la parte anticonceptiva para las chicas, el uso, ¿qué sueles recomendar? No, se da una charla, les explican todos los métodos que existen. Después hay un método ideal para cada mujer, o sea, se ve individualizado, no es que hay un método que vos digas, bueno, este es el ideal y hay que hablar con la mujer, obviamente ver qué antecedentes tiene, porque tal vez hay alguna contraindicación para alguno, y se le plantean a la mujer todos riesgos, beneficios de cada método posible y es la paciente la que elige. Claro. O sea, es una la que se tiene que sentir cómoda con su método cómoda y segura con su método anticonceptivo. Así que se charla con cada mujer. Claro. ¿Hay uno que es 100% eficaz? No hay ninguno. Ninguno. No. No tener contacto íntimo. Tal cual. No tener relación es la única forma 100% segura. El resto, todos tienen un mínimo de falla. Pero bueno, con el uso correcto, el porcentaje de falla siempre es mínimo. Pero bueno, siempre está. Claro. Es algo también que se explica. Claro, que el riesgo está. El riesgo siempre está, aunque sea mínimo, sí. Si le quieren sumar un poquito más de efectividad, siempre el preservativo de última y tenés 2 métodos, siempre es mucho más eficaz que uno. Una doble valla, tal cual, un doble cuidado. Si uno falla, bueno, estaba el otro.
Pero bueno, eso. Sí, que es un eso tema un también poco digo, lo que para se hablar charla. sobre lo que es el embarazo adolescente y el embarazo Sí. no deseado, ¿no? Que Sí. también en muchas situaciones aparece por este tipo de cuestiones, ¿no? A veces el confiar, decir, estoy tomando pastilla y a veces esa pastilla quizás falla o no tuvo Sí. el efecto y se genera algo que no está bueno. Exacto, o muchas veces hay situaciones que tal vez la usuaria no lo sabe, hay situaciones que por ahí disminuyen la eficacia de la pastilla, si una tiene vómitos, si estás con diarrea, son situaciones que disminuyen la pastilla, hay que usar un método de respaldo, hay sí o sí preservativo, y tal vez eso no se sabe, hay Ajá. ciertas medicaciones que interfieren, por ejemplo, con las anticonceptivas orales, que disminuyen su eficacia, y tal vez no se sabe. Mirá vos, Sí. hay como mucha Así cosa. que hay mucha, sí. Mirá vos. Sí, sí, bueno, sí. bueno, chicas, Así que son atentas, cosas- sí. Hay que estar atentas Hay que- entonces al funcionamiento. Exacto, cualquier duda, obviamente, todo esto son cosas que se charlan con el médico, así que Claro. con una consulta. Perfecto, Vamos, maravilloso. estas Constanza, al final se te fue el nerviosismo. Sí, Fue más bien o al menos. final. Fue bien. Más Bueno, o menos. Te queremos agradecer por, Bueno, por esta gracias. visita, por esta charla. Gracias a Quedamos ya al ustedes. pendiente por algo que se pueda venir en el futuro. La verdad que es muy interesante y te digo, mira, yo me Bueno. había notado, después si querés te muestro todo lo que tenía acá, pero hay de todo para preguntar, obviamente, porque es más que interesante todo lo que obviamente está. Y esto que a veces no se habla mucho en los medios, ¿no? Del No. medio como que pasa a un costadito, pasa como desapercibido. Sí, Constanza, sí, cierto. gracias. Bueno, Muchas gracias a ustedes por invitarme. Señores, Constanza Latapia ha pasado en esta mañana de día lunes, ginecóloga y obstetricia también entonces para charlar un poquito con en referencia a esto, ¿no? Que es el cuidado del cuerpo, el cuidado obviamente que tienen que tener chicas ustedes del otro lado, señoras, obviamente hacerse todos los controles, no tengan miedo, dejen de creer en esos mitos, por favor, háganse los controles que un control a tiempo tiene obviamente muchísimos beneficios y da muchísimas más posibilidades en todo ángulo. Así que hagan por favor esos controles, se va a venir ahora en este mes de octubre toda esta campaña, vamos a estar seguramente difundiendo y demás, pero aprovechen, cuando se dan esas situaciones sobre todo, tienen ahí la chance de hacer todo más rápido, más dinámico, no cuesta nada, es un ratito, es un tiempito y van a tener obviamente la tranquilidad de saber que están bien. Bien, agradecemos a la gente de Family por este momento que nos convida para poder charlar un poquito sobre esto, que es básicamente vivir mejor. 10 de la mañana y 34 minutos en el país.